Hola, bienvenidos. Qué gusto verlos. A los que vienen de Los Cabos, bienvenidos. ¿Qué tal el viaje? Qué bueno. Bien, pues quiero empezar orando a Dios. Sí, si gusta puede cerrar. Ajá, está bien. Vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos das de poder estar acá. Sí, y bueno, porque a quienes vienen de fuera pues los guardó hasta aquí, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de poder tener acceso, Señor, a la instrucción, a poder capacitarnos, a poder crecer. El deseo de nuestro corazón es servirte como tú lo mereces, Señor, pues eres digno de ello. Yo ruego para que nos ayudes, que nos des la gracia, Señor, para recibir la instrucción y en especial ahora a mi hermana Socorrito, Señor, también que le des esa gracia y denuedo para poder compartir, Señor, la instrucción dada para nosotros y este conocimiento, Señor, que has tenido bien darle, el hecho de que tenga acceso a ella y que pueda compartirla a nosotros. Señor, tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda gloria y tú eres digno, Señor, de ser servido de la mejor manera, así como los tuyos también. Así que ayúdanos, Señor, lo entendemos y es por eso que deseamos, Señor, crecer y avanzar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mi hermana Socorrito, pues le dejamos el lugar. Buenos días. Ya de manera general, ¿verdad? Bien, le comento así de que originalmente yo pensé que íbamos a estar en el saloncito acá más en chiquito y por lo tanto la presentación que hice pues trae las letras así chiquititas porque pensé que iba a estar en el proyector, así es que una disculpa. Pero la presentación pues en un momento dado se envía, ¿no? Y la pueden visualizar en casita. Como bien lo dice Ángel, ciertamente, pues todos, ¿verdad? En el área en donde nos movemos, en el área en donde Dios nos ha permitido estar, pues vamos recibiendo capacitación, vamos recibiendo enseñanza, conocimientos en general. Sin embargo, creo que definitivamente en el caso de nosotros, pues todo lo filtramos a través de la palabra. Es decir, para nosotros, la palabra misma nos dice, ¿verdad?, que todas las cosas han sido por Él y para Él y somos de Él. Entonces, a mí en lo particular, en el tiempo que he estado pues estudiando en alguna o en otra área de la parte educativa, siempre me ha quedado claro que es el diseño de Dios el que realmente nos ha capacitado para poder aprender, para poder adquirir, para inquirir, para tener juicio, para tener discernimiento. Entonces, en este caso, pues nosotros vemos que nosotros estamos ahora sí que sirviendo aquí en la iglesia, pues a un ministerio infantil que implica, ¿verdad?, que le añadamos, podamos ir añadiendo a lo que Dios mismo nos va capacitando a través de otros conocimientos. La palabra en Salmo 139:16 dice, ¿verdad?, mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ustedes saben que siempre que estudiamos pues algún texto, por lo regular nos vamos, ¿verdad?, a un significado un poquito más allá, los que hemos estado empezando a estudiar, y nos habla precisamente que en la palabra libro se maneja como la palabra cifra, y me llamó mucho la atención porque esa palabra hace una referencia a un arte, ¿sí?, a un arte. Y ustedes saben, por ejemplo, los que están aquí en el Ministerio de Alabanza saben que para poder tocar un instrumento de una manera
cada vez mejor o con más excelencia, pues se requiere cierta práctica, cierta disciplina, no nada más llego y prendo la guitarra, que es como normalmente, bueno, uno llega y pone el YouTube y ya el YouTube lo hace todo, ¿verdad? Pero realmente sabemos que es un arte, pues entonces a mí me llama mucho la atención siempre cómo cuando estoy viendo en las clases normales, en las clases seculares, por ejemplo, cómo está constituido todos los sistemas del cuerpo humano, vemos que efectivamente solamente Dios pudo haber creado todas esas cosas y toda esa información y ponerla ahí y hacernos excelentes para que podamos crecer conforme a su voluntad. Entonces, iniciamos con la primera diapositiva. Fíjense que hace tiempo cuando estaba estudiando en una maestría, nos ponen a sacar, ¿verdad?, mucho marco teórico de diferentes lugares que tengan que ver con el tema que vamos a abordar dentro de una tesis. Y me llamó mucho la atención encontrarme un texto por ahí de una autora, que estamos hablando de que este es un texto que me encontré en un libro que está dentro de la biblioteca para la actualización del maestro, pero estamos hablando de los 90 más o menos, en donde estaba esta biblioteca, este acervo. Y dentro de lo que ella explicaba, porque iba a hablar sobre muchos temas de juegos de patio y demás, ella decía, pone este texto, ¿no?, que está aquí, dice: la historia del programa en la escuela primaria. Dice, cuando la nación era analfabeta, la meta de la escuela primaria era enseñar a todos los ciudadanos los conocimientos básicos, lectura, escritura, aritmética. La vida era sencilla y dichos conocimientos les bastaban a las personas para llegar lejos. Pese al hecho de que pocos pasaban de la escuela primaria, se preveían resultados de largo alcance para la escolaridad. Es decir, al inicio esto surgió como una necesidad de cosas básicas, no se metían tanto en la física y en la biología que después fueron aumentando, ¿no? Eran cosas básicas, lectura, escritura y matemáticas. Sin embargo, dice, aquellos que introdujeron la educación obligatoria en Estados Unidos de América sabían exactamente por qué los niños debían ir a la escuela y aprender a leer. Y esto consistía en salvar sus almas. ¿Sí? Ese fue el origen de la educación como tal que el Estado quería ofrecer. ¿Sí? En el preámbulo dice de la ley de Massachusetts de 1860 y tanto, por ahí va a estar la fecha, dice, al ser una misión principal del viejo engañador Satanás, evitar que el hombre conozca las escrituras como en tiempos antiguos, manteniéndolas en una lengua desconocida, pues sabemos, ¿verdad?, que hasta en la iglesia le hablaban en latín a uno, ¿sí? En estos últimos tiempos, dice, se ordena, y vienen una serie de leyes ahí, se ordena, por tanto, que cada poblado de esta jurisdicción, después de que el Señor los ha aumentado al número de 50 familias en aquel entonces, deberá nombrar a uno que enseñe a tales niños, quienes deberán aprender de él a leer y escribir. De acuerdo con este objetivo, el primer libro escrito e impreso para niños en el continente americano, que viene aquí la palabra en inglés, que traducido es leche espiritual para los niños bostonianos en cualquiera de las Inglaterras, proveniente de los pechos de ambos testamentos para el nutrimento de sus almas. Dice, la cartilla de Nueva Inglaterra, registrada como por primera vez, les comento, en 1683, prevenía a los niños de los peligros del infierno. Es decir, este texto es parte del libro de texto de aquel entonces, ¿sí? Y dice, las loas de mi lengua las ofrezco al Señor, que me enseñó a estar alerta para oír su santa voz, que me llevó a saber el peligro en el que andaba por hábito y naturaleza, esclavo despreciable del pecado, y fui llevado a ver que nada bien puedo yo hacer y que un pecador debe correr para salvarse de las llamas. Fíjense bien las cosas que se enseñaban. O sea, a través de esto se enseñaba a leer y a escribir. Entonces, yo entiendo que la educación pues ha ido cambiando, que ahorita definitivamente es una educación totalmente humanista, totalmente
laica. Sin embargo, son situaciones que creo que como papás, como maestros, como tutores, debemos de tener en cuenta que todo debe de ser para el Señor, aún esas cosas de lo cotidiano, ¿sí? Entonces, en este caso dice, los tiempos cambian y un siglo después, la razón para asistir a la escuela era distinta. La revolución social exigía que todos los ciudadanos se prepararan para poder comprender los deberes y problemas de la ciudadanía y fueran responsables como individuos independientes de sus propios asuntos mundanos. La salvación entonces del ciudadano se convirtió en su propio problema y dejó de ser un problema o un objetivo del Estado. ¿Sí? Entonces, si alguno quiere, dentro de la bibliografía, algún PDF de estas situaciones, las tengo guardadas. ¿Sí? La autora en este caso se llama Dorothy Hogan, se llama Cómo aprenden los niños, el libro como tal, pero es parte, les digo, del acervo que tenía en aquel entonces la Biblioteca de Actualización para los Maestros. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque precisamente nosotros estamos dentro de la iglesia, pues ahora sí que no entreteniendo a los niños, no vienen a que nosotros los tengamos ocupados mientras los papás escuchan, ¿no? Sino que se supone que debemos de tener como que muy claro el propósito, y el propósito creo yo que va muy relacionado con lo que se establecía aquí en aquel entonces, que es salvación. ¿Sí? Entonces, ciertamente hacemos muchas cosas con la finalidad de que la lección le quede, pero siempre debemos de tener en cuenta y no perder el objetivo de que aquí la meta y el objetivo es salvación. Bien, en Marcos 10:14, pues conocemos este versículo, dice: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En el caso del verbo impedir, viene de la palabra colubo y habla de estorbar, impedir, prohibir, refrenar. Es decir, se puede traducir en varios verbos en los que finalmente obstaculizamos el hecho de que los niños conozcan al Señor. ¿Y por qué lo pongo? Porque precisamente nosotros pues se supone que estamos tratando, ¿sí? Pues ahora sí que de sembrar en ellos, ¿sí? Con la finalidad de que la obra de Dios, ¿sí? Traiga salvación en sus vidas. Sin embargo, estos verbos, estorbar, impedir, prohibir y refrenar, los comento porque dentro de la educación secular, dentro de la educación en la escuela, nosotros tenemos un término por ahí que se llama barreras para el aprendizaje y la participación, les llamamos VAP. Estas VAP, dice aquí, no son inherentes a las capacidades de los estudiantes, es decir, no es que el niño tenga dificultades para aprender, ¿sí? Sino que surgen en las interacciones de estos niños con los materiales o con los métodos, ya sea porque sean muy rígidos o que sean poco flexibles. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que nosotros, en el caso de la escuela secular, como facilitadores, como mediadores, ¿sí? Entre el contenido y los niños, tenemos que buscar las formas y las maneras, la metodología, los materiales, las estrategias, para tratar de que para el niño no se le dificulte el aprender algo porque nosotros no lo estamos haciendo bien. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, bueno, la palabra, vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre la palabra ya va antes de todo lo que nosotros como seres humanos podemos establecer, ¿sí? Y Dios mismo ya lo decía, ¿verdad? Que no se lo impidamos, ¿sí? Que no pongamos estrategias o metodologías o dinámicas que ellos no puedan lograr, alcanzar, comprender. Entonces, creo yo que dentro del humanismo, ¿sí? Que nos ha ido enseñando a conocer un poquito más el diseño precisamente de cómo estamos conformados, bueno, hay que rescatar esa parte buena y decir, bueno, ¿qué de eso me sirve para comprender mejor y poder hacerlo de una mejor manera, ¿no? Realmente ser ese facilitador. Bien, ahora, ¿qué es el aprendizaje?
Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, como ustedes podrán ver, por ejemplo, muchas ocasiones podemos utilizar un audio dentro de la clase que permita y llame la atención en un momento dado de los niños a no nada más estar viendo, sino que tengan un momento específico para escuchar algo, porque no hay otra manera de adquirirlo, ¿sí? Entonces, además de que, bueno, vamos a ver varias situaciones ahorita más adelante, pero volvemos a lo mismo, la idea es ir viendo que hay diferentes formas en que nosotros podemos ir estableciendo, ¿sí? Estrategias o métodos para poder facilitar el tema o el contenido o lo que estemos tratando de sembrar, ¿sí? En este caso, aquí nos habla de que precisamente debe de haber una activación de conocimientos previos. ¿A qué se refiere esto? El conocimiento previo, bueno, me regreso un poquito. Hace mucho tiempo hubo muchas teorías en las que hablaba de que nosotros como individuos éramos como una tabula rasa, decía, es decir, que veníamos en blanco a este mundo y que por lo tanto nosotros empezábamos a construir a través de la realidad, a través de lo que íbamos aprendiendo, pero que anteriormente de eso no había nada. Cuando la palabra nos dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, es decir, nosotros no venimos sin nada. Además, vuelvo a lo mismo, dentro de todo el desarrollo de la ciencia que se ha ido observando, vemos que los niños, pues desde el feto, desde que están en el embrión, desde que están aquí adentro, están escuchando a su mamá, están escuchando a su papá, están receptivos a una serie de impulsos, ¿sí? Del exterior, en el que nosotros vemos que, bueno, si la mamá le está cantando, si la mamá le está hablando la palabra, si la mamá está orando por él, si otros están orando por él, todo eso lo está recibiendo, ¿sí? Entonces, no venimos en blanco, más bien venimos súper sensibles, ¿sí? Y a veces esa sensibilidad al momento de nacer, pues nosotros mismos vemos que, bueno, ya no está dentro de la mamá, no está todo el tiempo con ella, pero hay una serie de procesos por los que tiene que pasar el bebé hasta descubrir, para empezar, que él es otra persona diferente a su mamá, ¿sí? Porque al principio creen que ay, ¿qué pasó? O sea, me separé, hubo un vínculo ahí que se rompió, y de ahí vienen otra serie de situaciones del por qué el amamantar, el por qué estar con él, el por qué, bueno, muchas cosas que tendríamos que abarcar. Sin embargo, volvemos a lo mismo, esta plasticidad sináptica habla de que precisamente nuestro cerebro tiene la capacidad de ir absorbiendo todo tipo de información y va no tanto que se vaya estirando y que se vaya haciendo un megacerebro, ¿no? Sino que precisamente todas esas estructuras en el cerebro de nosotros pueden ir ampliándose de acuerdo al tipo de información que vamos recibiendo. Decía por ahí un estudio que, por ejemplo, no sé, un conductor de un camión urbano, ¿sí? Decía que tiene cierta plasticidad en un área espacial para ubicarse geográficamente en el espacio. ¿Por qué? Porque al estar usando todos los días ciertas rutas para ir a un destino, o está tapada esta calle, busco que otra conecta con esta otra, todo eso le va dando una plasticidad en ese sentido, en esa área. Dice, por ejemplo, lo comparaban con los taxistas, y dice que los taxistas tienen todavía más amplia esa capacidad sináptica en ese punto de ubicarse en el espacio, ¿sí? En cambio, vemos otros que no nos acordamos ni cuál calle, la que está en el árbol, la que está en el Oxxo, y que tenemos que buscar 20 referentes, ¿verdad?, para saber dónde vamos a dar vuelta. ¿Por qué? Porque no es que uno sepa más y uno sepa menos, sino que el uso de ciertas áreas hace que vayamos teniendo esa ampliación en esa capacidad sináptica para ubicarnos. Entonces, esto pues todo es relacionado precisamente, dice, para crear y fortalecer huellas en las neuronas. Por eso pienso yo que muchas veces vuelvo a lo mismo, Dios ya no lo dijo antes, ¿verdad?, que nos lo tienen que estar repitiendo en el camino y fuera del camino y en la noche y en la mañana y cada vez que tengamos tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos ir haciendo esas huellas neuronales en nuestro cerebro y en nuestros niños. Entonces, aquí, por ejemplo, el conocimiento previo de los estudiantes es que los niños al llegar al aula,
sobre todo cuando llevamos una serie o llevamos una serie de temas y de versículos en secuencia, estemos siempre recordando y repasando lo que ya vimos las clases anteriores y cómo eso que vimos en la clase anterior, cómo lo que observamos, lo que estudiamos, lo que decía la palabra, lo vamos a conectar con esta otra lección que sigue. Entonces, no es llegar y órale, ahí te va la clase que toca el día de hoy, sino ver cómo la puedo relacionar, ¿sí? Y conectarla con los conocimientos previos que ya tienen nuestros niños. Aquí, por ejemplo, observamos la red sináptica de un recién nacido. Enseguida tenemos la de 3 meses, la de 15 meses, la de 2 años. Entonces, vemos que siempre hay una construcción. Nuestro cerebro siempre está en construcción y por lo tanto los niños muchas veces creemos que pues hay veces que estamos haciendo cosas y creemos que no se están dando cuenta, ¿no? O que no nos están poniendo atención, pero realmente siempre está en construcción, siempre, siempre, siempre. No hay un momento, vaya, hasta dormido se fortalecen las áreas de la memoria en el cerebro. ¿Sí? El cerebro está reconstruyendo mientras duerme, está reconstruyendo neuronas, está recordando todo lo que sucedió, está viendo qué se guarda a corto plazo, a largo plazo, es decir, siempre está en funcionamiento esta red sináptica. Bien, ahora, dentro de pues la modernidad en cuanto en el caso de los maestros de la planeación didáctica y demás, se nos ha estado hablando de más o menos como de 6 años para acá de una planeación didáctica que se llama DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Este diseño universal para el aprendizaje viene como muchos otros conceptos, por ejemplo la palabra diagnóstico, que es una palabra utilizada en términos médicos, pero a la hora de hacerlo de manera pedagógica también nos sirve un diagnóstico para saber cuáles son los conocimientos previos que traen los estudiantes de ciclos anteriores y ver a partir de dónde vamos a tomar nosotros los conocimientos del siguiente ciclo. Sin embargo, dentro del DUA, el DUA es el diseño universal que por lo regular se aplicaba en términos de arquitectura. Ellos decían, por ejemplo, que pues sabemos que los edificios al principio pues eran la mayoría con escaleras, ¿verdad? Después de las escaleras, para el caso de las personas con discapacidad que ocupaban una silla de ruedas, se implementaron las rampas. Y a partir de ahí, todos los edificios, sobre todo los públicos, tenían que implementar un diseño de rampa para ayudar a las personas que no pudieran utilizar los escalones. Sin embargo, se vio que en el momento que ponen la rampa no nada más es para la persona que no puedes, que está imposibilitada para caminar, sino que también le empezó a servir para la mamá que llevaba la carriola, ¿sí? Para el repartidor que lleva en el diablito el montón de cajas que va a subir, ¿sí? Es decir, para diferentes personas que no necesitaban la rampa por imposibilidad física, pero que facilitaba, ¿sí? Pues la vida de esas personas el que hubiera una rampa. Entonces, a partir de ahí el diseño de DUA se empezó a implementar y exigir ya como política normativa dentro de los diseños para que todos los edificios tuvieran esa facilidad, ¿sí? De ser usado o de tener acceso por cualquier tipo de persona. También surgió, por ejemplo, que el hecho de tener subtítulos para las películas, pues no nada más era para las personas que estaban sordas, ¿sí? Sino que también podía haber situaciones en donde se requiriera, por ejemplo, no sé, aquí por ejemplo, no sé quiénes son más cinéfilos, si él o ella, ¿no? Pero muchas veces no queremos poner el sonido para no molestar al que está dormido, por ejemplo, ¿no? Y que pueda tú seguir viendo la película con subtítulos sin necesidad de tener despierto al que está a un lado o estar escuchando un video o bueno, hasta música, ¿no? Entonces, son muchas situaciones que se pueden estar viendo en un diseño DUA que implica que tu planeación o la estrategia que vayas a utilizar tenga diferentes modalidades para facilitarlo un poquito más para todo el que te está oyendo. De ahí del DUA surgen tres
aspectos que hay que tomar en cuenta en el momento de la planeación. Una de ellos se llaman las redes afectivas, es decir, el porqué del aprendizaje. ¿A qué se refieren estas? Dice aquí, las redes afectivas, como podemos observar en la imagen de la visión media del cerebro, se encuentran localizadas en el lóbulo límbico, que está señalado acá dentro del área en verde. ¿Sí? Estas redes, dice, son las que intervienen en los sentimientos, valores y emociones relacionados con lo que se aprende y se activan cuando están implicados procesos de comprensión. Al relacionar el aprendizaje con el grado de importancia que se le asigna en términos de relevancia de la información y del uso que se dará de la misma. Estas redes afectivas influyen en las actitudes hacia el deseo, la motivación y el interés hacia el aprendizaje, ¿sí? Es decir, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Sí? Nosotros, vuelvo a lo mismo, pues Dios nos ha dicho, vuelvo al original, ¿verdad? Dios nos ha dicho el por qué nosotros necesitamos estar asidos a su palabra, ¿sí? Y pues lo decía inclusive, creo que fue Pedro, ¿no? O sea, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Es decir, realmente lo que nos sustenta cuando uno aprende a conocer al Señor, pues ya es la palabra, no puede ser de otra manera. Podemos tener muchas otras situaciones, pero si la palabra nos hace falta, empieza a decaer todo en el caso de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Empieza a decaer el ánimo, empieza a decaer la sabiduría, empieza a decaer las relaciones en casa. Es decir, hay una serie de trastornos que nosotros vemos, ¿sí? De los que tenemos que tener cuidado, ¿sí? De estar asidos a la palabra de Dios. Y en este caso el porqué de las clases, el porqué de venir a la iglesia, el porqué de estar estudiando, ¿sí? En 1 de Timoteo 4:16 nos dice, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Volvemos al punto principal, salvación, ¿sí? Queremos que haya salvación, ¿sí? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el porqué del aprendizaje para nosotros siempre tiene que ser el conocer a Dios, el de estar de acuerdo a como Dios sabe que es nuestro bienestar, ¿sí? Y el estarlo constantemente repitiendo e insistiendo en el caso de los niños, ¿sí? El porqué, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que casi siempre cuando van a empezar las clases, en mi caso con los niños, les digo, bueno, ¿a qué venimos? A ver, ¿a qué venimos? ¿No? Y ya ellos te dicen, a adorar a Dios, ¿no? A alabar a Dios, a conocer más de Dios. Y es importante que ellos lo digan, ¿sí? Para tener como que bien claro cuál es el punto de este momento. Porque es obvio, pues, o sea, aún nosotros, ¿verdad? Nos reunimos y queremos platicar y tomarnos en el café y actualizarnos en cómo andamos y demás, y todo eso está bien, pero realmente el principal objetivo, ¿sí? Pues es precisamente conocer más de Él, saber más de Él, ¿no? La palabra nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia con esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Entonces, dentro de la virtud, pues implica, ok, estoy aprendiendo la palabra, estoy entendiendo lo que Dios me dice, bueno, hay que activar esas decisiones en nosotros y en nuestros hijos de ponerlo por obra, de decir, bueno, ok, Dios me está diciendo que haga esto y cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a lograr. Y ahí ocupan cosas prácticas los niños, ¿sí? Cuando nos habla de conocimiento, pues precisamente es esa capacidad para identificar, observar, analizar lo que sucede en la realidad y usarlo en el beneficio. Así lo describe cualquier diccionario, ¿no? Que la idea es tener conocimiento para ver de qué manera lo puedo hacer de manera más sencilla, más práctica y más eficaz. Pero en este caso estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de la palabra. La palabra es la que me lo está diciendo a mí. Independientemente de todo lo que haya afuera, la palabra me está diciendo que tengo que tener una disposición para poner en obra mi fe, ¿sí? Y hacerlo de la mejor manera. ¿De qué manera podemos ser más efectivos? Entonces, otra de las redes del reconocimiento habla de el qué del aprendizaje. Muy bien, dice aquí, las redes del reconocimiento están localizadas en la parte posterior del cerebro.
como se puede observar en la parte morada que está acá atrás. Y me dicen, estas redes son las que permiten al cerebro identificar la información y al mismo tiempo nos permiten buscar y crear, como lo decía anteriormente la otra diapositiva, esas huellas neuronales, ¿sí?, para buscar patrones de reconocimiento conectados a los sonidos, voces, letras, palabras o los conceptos, dice, aún más elaborados y abstractos, como el estilo de escritura de un autor. Aquí, por ejemplo, nos está hablando precisamente de que toda la información que nosotros recibimos, sea esa educación formal que hay en la escuela, esa educación informal a la que se le llama en la casa, la educación en este caso que nos alimenta a nosotros a través de nuestros pastores y de nuestros maestros, todo esto, ¿sí?, va dando un bagaje, ¿sí?, va dando un bagaje en cada uno de nosotros que permite, en este caso, el poder decir, bueno, tengo que aprender, por ejemplo, a honrar a mis padres porque eso agrada a Dios, pero bueno, ¿qué significa honrar? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra honra? Tú le preguntas a un niño qué es honrar y la mayoría te dicen, pues, obedecer a mis papás. Y te dicen, sí, y nos falta, ¿verdad? Entonces, eso es el qué, es decir, ok, sabemos, hay una motivación, hay un anhelo, hay un deseo por aplicar la palabra, pero también tenemos que darle ese conocimiento tal cual de qué implica cada uno de los conceptos que estamos manejando. Entonces, en este caso, dice aquí, cuando las redes del reconocimiento identifican alguna parte de la información ya conocida, es más fácil que ésta entre a formar parte de una red neuronal ya existente. A esto nosotros muchas veces le llamamos metacognición, y la metacognición consiste en que, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí ustedes ya todos tenían quizá por ahí una idea de qué significa un estilo de aprendizaje o qué es aprender. Sin embargo, dentro de todo lo que hemos aprendido en la vida, le añadimos esta información que tenemos aquí y entonces nuestras redes neuronales crecen en el sentido de este tipo de conocimiento, ¿sí? A eso se le llama metacognición, cuando unes lo que ya tienes con lo nuevo que vas a aprender. Y de ahí generas tu propio aprendizaje, generas tu propio concepto, te adhieres a aquello que te sirve. Dices tú, ¿esto me sirve? Esto no. ¿Sí? Dice, y cuando estas se vinculan, hay más probabilidades de que esta red se fortalezca de manera permanente en el cerebro, logrando así que ocurra el aprendizaje. En este caso, por ejemplo, aquí no lo está manejando, sonidos, voces, letras, palabras. Bueno, a algunos de nosotros nos motiva el leer, a otros lo escuchamos, a otros preferimos la manera más visual, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo soy muy visual, yo necesito tenerlo aquí enfrente, estarlo recordando, pero inclusive los mapas conceptuales me ayudan a retomar mucha información. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo quiero estar escuchando una prédica, por ejemplo, ¿sí?, ahí sí puedo estar lavando los platos o poniendo la lavadora o lo que sea. ¿Por qué? Porque en ese momento mi estrategia de aprendizaje no es a través de lo que estoy haciendo, sino a través de lo que estoy escuchando. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un canal preferido, por decirlo así, de aprendizaje no significa que los demás no funcionen o que los demás no los voy a utilizar. En realidad somos integrales, ¿sí? Todos los canales participan, todos se ven implicados, aunque yo tenga una manera más visual, más auditiva o más kinestésica de aprender. Por eso el DUA nos dice que incluyamos de preferencia distintos tipos de estrategias dentro de la enseñanza que vamos a dar. Dice aquí, todos los estudiantes son únicos en sus estilos de aprendizaje, por lo tanto, es muy importante representar la información utilizando diferentes formatos y que permita a los estudiantes captarla haciendo uso de distintos sentidos. Volvemos a lo mismo, la vista, el tacto, el oído,
inclusive el olfato, el gusto, ¿sí? Aquel o aquellos dice que les sean más favorables o que mejor les garantice a cada uno el acceso a la misma. Y este versículo dice, ¿verdad? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, ¿sí? Bueno, pues podemos ponerle una gotita de miel, ¿sí? Que la saboree, que la guste y aplicar el versículo, ¿sí? Y hacer ese símil, esa comparación, que no quede en algo simbólico, ¿sí? Decía, por ejemplo, me llamaba la atención este miércoles en la prédica que estaba dando, en la enseñanza que estaba dando César, ¿no? En cómo él comparó esto con hasta el sonidito que hace en la sartén cuando pone el pedacito de carne. ¿Me explico? Y todo eso en su caso le activa hasta las memorias olfativas, ¿no? Hay una memoria de un olfato que cómo huele, cómo se escucha, cómo se saborea, ¿sí? Y a todos se nos hizo agua la boca en ese momento, ¿verdad? Nos despertó el apetito, pero a eso se refiere, precisamente a que tratemos de activar todos esos sentidos en el momento en que estemos tratando de dar la enseñanza. En el caso de nosotros aquí, pues somos puros adultos, ¿sí? Se supone que ya estamos disciplinados y entrenados para no dormirnos cuando alguien está hablando, ¿no? Sin embargo, nos pasa, ¿sí? Nos pasa. Entonces, en los niños no es tanto porque el niño se nos quede dormido o se nos enfade, sino porque hay que activar la mayor parte de estímulos para que sus neuronas puedan pues tomar toda esa información, relacionarla y que pueda quedar algo más fijo. De hecho, por ahí decían una persona, ¿no? Que los maestros dábamos la clase hoy, el día de mañana damos así como que, ¿se acuerdan que vimos de tal cosa? A ver, ¿qué fue lo que dije? Porque ya se me pasó aquí, ¿de qué hablamos? ¿Sí? Es una manera de traer esa memoria de corto plazo que quedó ayer a ahora sí que 24 horas después. Y en una semana volverlo a hacer. ¿Se acuerdan de aquel tema? ¿Sí? De cómo vimos la suma para esto y aquello. Bueno, ahora la vamos a aplicar en este otro ejercicio de esta otra manera. Es decir, volver a traer esa memoria de corto plazo para tratar de llevarla a la de largo plazo a través de la relación con otros conocimientos y poder, volviendo a lo mismo, ir aumentando esa red sináptica neuronal en el caso de los niños. En el caso de nosotros, por eso es importante estar repitiendo constantemente y estar repasando el versículo de la semana pasada, que vimos en la clase 1, que vimos en la segunda, y estar haciendo esa relación constante porque es necesario, sobre todo si en toda la semana no hay un repaso en casa, ¿sí? Y eso, bueno, voy a llorar, dijo la otra, ¿no? Pero en el caso de los maestros, en lo que es la escuela normal, ¿sí? Siempre se nos dicen, traten a los niños como si fueran huérfanos. O sea, no cuenten con que en la casa hay alguien que les va a ayudar y que los va a apoyar y que los va a ayudar con la tarea. Trátenlo como si no hubiera nadie. No cuenten con nadie, porque es una realidad en la mayoría. En los menos es la diferencia. Entonces, pues se nos hace la aclaración de que tratemos pues de que todos los esfuerzos que se hagan sean en el tiempo activo que están con nosotros dentro de la escuela, y en este caso pues nosotros tenemos una hora aquí, ¿verdad? Quienes están a cargo ahí al frente ahorita con los niños se dan cuenta que pues 50 minutos apenas nos alcanzan, y cuando por ahí se nos adelantan también casi nos da un infarto cuando salimos como 20 minutos antes. Pero bueno, dice aquí: cuando observamos en el aula a nuestros alumnos, a simple vista, podemos detectar sus diferencias: altura, color de cabello, de piel, forma, tamaño, etc. Sin embargo, dice, estas diferencias existen a la hora de aprender en lo que enseñamos. Cada uno de nuestros alumnos tiene una manera personal de aprender y tiene un estilo propio de aprendizaje. Aquí quiero aclarar algo. El estilo propio de aprendizaje no es el canal de aprendizaje. El canal perceptivo puede ser, volvemos a lo mismo, que seas kinestésico, que seas auditivo, que seas visual. Ese es el canal, esa es la manera en que preferimos recibir la información, pero no es el estilo de aprendizaje. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Dice aquí, ok, dentro de las redes estratégicas, que ya pasamos por el qué,
la red emocional. ¿Qué otra era? ¿Alguien me la recuerda? Ajá, la red afectiva. Ajá. En este caso viene el cómo en redes estratégicas, ¿sí? Viene aquí precisamente en los lóbulos frontales, ¿sí? De nuestros 2 hemisferios cerebrales, ¿sí? Y dice que son las encargadas del desarrollo de los aspectos ejecutivos, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo lo vamos a aplicar? Si le estamos diciendo a los niños que tienen que compartir el versículo, hay que decirles cómo compartirlo, cómo lo pueden hacer, ¿sí? No nada más se lo dejo de tarea y hay que le explicar en la casa, sino realmente nosotros tenemos que tratar de ver de qué manera les podemos enseñar la estrategia de cómo hacerlo. No sé si se han fijado ahorita con los manuales que estamos en la Gran Aventura, ¿sí? Y vienen una serie de pasos para los maestros al inicio de la clase. Y dice, ¿no?, que se junten, que un niño le platique al otro la historia, que ahora lo haga con sus propias palabras, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con el cómo le pedimos a los niños que vayan y comparten el versículo o lo que aprendieron en esa clase. Y a veces ellos te dicen, pues se lo voy a contar a mi abuelita, o se lo voy a contar a mi tío, o se lo voy a contar a mis papás, ¿ok? Vamos a ver cómo lo pueden hacer, no nada más es decírselo, sino ponerles ejemplos, y para eso hay que practicar. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, dice, son las redes neuronales que activan las acciones que hacen posible realizar las actividades necesarias para poder aprender. Estas redes son las que ayudan a los estudiantes a organizar las ideas para lograr establecer un plan de trabajo y alcanzar las metas vinculadas con lo que quiero aprender. Este se aplica un poquito más o nos da un poquito de más luz en el sentido de qué es el estilo de aprendizaje, porque en el estilo de aprendizaje quiere decir la manera en cómo yo, Socorro, proceso la información, la obtengo de todos los canales habidos y por haber, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago con esa información yo? ¿Cómo la organizo? ¿Cómo le hago para estudiarla, para prepararme para una exposición, para un examen, ¿sí? Para dar una clase en la escuela, ¿sí? Para dar una conferencia aquí con ustedes? Es decir, ¿cómo le voy a hacer para organizar yo toda esa información y poderla procesar para poderla dar? Entonces, dice aquí, por ejemplo, cuando un estudiante quiere investigar un tema para escribir un ensayo, para hacer un estudio, por ejemplo, aquí los maestros que están constantemente dando enseñanza los miércoles, los domingos, ¿sí? Siempre tienen que ver la forma en cómo cada quien se organiza para estudiar el tema, para ver qué es lo que necesitan para preparar su tema. Y esa es la manera en cómo cada quien se organiza, ¿sí? Su plan de trabajo. Entonces dice aquí, hay muchas tareas y planificación de tipo ejecutivo que se tienen que activar en las redes neuronales estratégicas para lograrlo. Como educadores es importante ayudar a los estudiantes a definir metas y pasos que sean alcanzables de una forma realista. Si no se les brinda este tipo de soporte y eligen metas que no son factibles, se corre el riesgo de desactivar las redes neuronales de la motivación y que no se logre llegar a la meta del aprendizaje propuesta. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces las cosas o las tareas que pedimos pueden ser un obstáculo para el niño porque le estoy pidiendo demasiado acorde a su edad o acorde a su capacidad, ¿sí? Entonces, inclusive creo yo que esta es una de las partes por la cual al momento de darle un versículo de memoria a veces tendemos a usar otro lenguaje, ¿no? Y vemos que las Biblias, pues a mí en lo personal me gusta Reina Valera, ¿no? Se me hace una versión que tiene una riqueza en vocabulario increíble y creo que es muy apropiada. Sin embargo, pues sabemos que hay muchos tipos de versiones al día de hoy que permiten comparar ese versículo con otra versión, con otro lenguaje más sencillo para poderlo hacer más accesible a los niños, ¿sí? Entonces no es que le quitemos o le variemos, sino simple y sencillamente lo estamos haciendo para tratar de que para ellos sea más sencillo poder aprender, por ejemplo, de memoria un versículo.
Aquí, por ejemplo, saqué esto del libro que estamos llevando y nos dice, ¿no? Plan de la lección y materiales que necesita. Bueno, esta es una manera en cómo este ministerio nos ayuda a nosotros, seamos o no seamos maestros de pedagogía, en este caso, pues de profesión, para saber cuáles son los pasos dentro de una planeación didáctica para dar la clase a los pequeños. Y nos dice, ¿no? Número 1, juego, y hasta nos sugiere cuál, ¿no? Y ahí viene explicado dentro del libro cuál es este tipo de juego. ¿Por qué juego? Porque a través de esto encontramos una forma de cómo usar lo que hicimos durante ese juego para luego hacer esa similitud con lo que vamos a ver en la clase. Entonces, es una manera de ver esos aprendizajes previos, aunque no sea un concepto. ¿Me explico? Entonces, dice aquí, repaso de la lección 4, es decir, si vas a dar la 5, vuelve a repasar lo que ya viste para ver cómo lo vas a conectar con esta. Ya viene ahí versículo para memorizar, pues memorizar el versículo. Aquí dentro del manual para los maestros yo me he fijado que dice, ¿no? ¿Cómo aprende un niño? Y te dice, puede aprender viendo, puede aprender escuchando, puede aprender moviendo. Es decir, sí manejan que dar como un conocimiento general de que no nada más nos enfoquemos a una manera visual, por ejemplo, o solamente auditiva, ¿sí? Viene pregunte, ¿sí? Que estemos activando constantemente el que ellos nos digan, el que ellos nos platiquen, el que ellos comenten, el que es decir, que se estén involucrando dentro del tiempo de la clase y que no nada más escuchen. En este caso viene la historia de Sam, que en algunos casos la usan o en otros casos no, y sabemos que esta historia de Sam pues es solamente algo lúdico, ¿no? No es en nuestro caso, no es necesario. Dice aquí, cuente las historias, contar la historia, es decir, no me está pidiendo que la lea en ese momento. A veces vemos, ¿verdad?, que vienen hasta 3 historias diferentes y cada una son 17, 18 versículos, pues no voy a perder totalmente la atención de los niños en ese momento, ¿sí? Por eso me dice, cuéntela, y por eso te está diciendo que primero uno estudie, ¿no? ¿Sí? Cuéntala, ¿sí? Y ya en ese contar, pues ya manejas diferentes tipos de voz, ya manejas una imagen, ya manejas un títere, ya manejas una manopla, es decir, a ver de qué manera te puedes ayudar para contarla, ¿no? Y bueno, no voy a leer todo, ya viene en el libro, ¿sí? Pero sí me llamó la atención esta parte que la puse un poquito más grande, es decir, se usa palabras e ideas sencillas. Recuerde que son buenas noticias para ellos, estar constantemente llamando la atención sobre el hecho, y por eso lo mencionaba yo al principio, que es salvación, ¿sí? Es salvación. Esas son buenas noticias para nosotros, son buenas noticias para el que se las lleves, ¿sí? Entonces dice aquí, ore y confíe en que Dios hablará por medio de usted, diga la verdad, ayude a que el evangelio sea memorable con objetos, acciones e historias personales de su vida inclusive, es decir, ser testimonio para ellos. Bien, pues hablando de aprendizaje, hay muchos autores y hay unos autores y muchas corrientes que sería, me decía mi esposo, ¿qué tanto vas a explicar? Le digo, pues yo creo que van a tener que hacer una maestría ellos, le digo, para que alcancen a entender todos los estilos y las corrientes de aprendizaje que hay. Pero bueno, puse unos conceptos aquí que creo que están sencillos. Entre ellas dice la de Keefe, que también lo citó otro autor después, dice que indica que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, es decir, la manera en cómo mi cerebro acomoda las cosas, afectivos, como ya lo dijimos con las redes del aprendizaje, el para qué, ¿no? Y fisiológicos. Y fisiológicos, ¿por qué? Porque tiene que ver pues con la manera en que nuestros 5 sentidos están preparados para recibir y para ser más receptibles a la información. Que a su vez, dice, son indicadores de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los ambientes de aprendizaje.
Ese ambientes de aprendizaje es otra palabrita que también se utiliza mucho dentro de la didáctica, pero que no es otra cosa más que preparar el ambiente y el momento para lo que se pretende lograr, para el objetivo que se pretende lograr. Por otro lado, Brunet dice que el término estilos de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o conjunto de estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, ¿sí?, que definen un estilo propio de aprendizaje. Como les comentaba en un inicio, ¿puedo yo ser más perceptiva o más visual? ¿O puede haber otro más auditivo, más kinestésico? Sin embargo, eso solamente es parte del estilo global que tiene el individuo, cada persona, para poder crecer, les digo, en esas neuronas acá en nuestra sinopsis. Aquí dice, cada persona, según Carman, dice, aprende de manera distinta a las demás, utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, aunque tengan las mismas motivaciones. Y nosotros, creo yo que como maestros en escuela y como papás, en el caso de mis niñas aquí que no son mamás, pero se van a empezar a dar cuenta precisamente que pues aún en nuestros hijos, ¿verdad?, la misma instrucción, la misma enseñanza, los mismos padres, las mismas formas en cómo lo hacemos, y aún así hay un resultado diferente en cada uno. No tanto porque uno aprenda mejor o porque uno sea más inteligente, otro no, sino que son simple y sencillamente diferentes, ¿sí? Entre nosotros como maestros, cuando no le entendemos a algo, luego nos decimos, espérame, es que soy de lento aprendizaje, entonces repítemelo o dímelo con otras palabras. ¿Por qué? Porque no siempre lo podemos adquirir un concepto o una forma de hacer las cosas a través de la misma velocidad que otro. Y en este caso la edad implica algo, sí, porque habla precisamente del nivel de madurez que cada uno de los individuos va obteniendo conforme va desarrollando de manera fisiológica. Y vamos a dar una diapositiva al final sobre esto. Dice aquí, el aprendizaje, de acuerdo a Pérez Jiménez, comienza siempre con la captación o recepción de algún tipo de información. Nosotros aquí estamos recibiendo y estamos obteniendo una información. Sin embargo, de toda la información que yo les vaya a dar aquí, o de toda la información que ustedes también tengan por otros medios, dice, de manera consciente o inconscientemente, seleccionamos una parte de la misma y la introducimos. La introducimos implica que esto quiere decir que yo me apropio de esta parte porque esto me sirve, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Dice, pues los canales, volvemos a lo mismo, visual, auditivo, el tacto. Y entonces dice, la teoría de la programación neurolingüística explica este proceso de la primera etapa del aprendizaje. ¿Qué es la neurolingüística? Bueno, precisamente cómo nuestro cerebro ordena toda la información que tenemos para captar una información escrita, una información audible, lo que nos está explicando, por ejemplo, ahorita el expositor, ¿sí? Pero cómo todas esas redes que nosotros tenemos del lenguaje, ¿sí?, las vamos utilizando precisamente para apropiarnos de la información que se nos está dando. En el caso, por ejemplo, de las personas que no manejamos otros idiomas, pues sí o no tenemos que andar viendo un traductor por ahí o un traductor de los de Google que ya vienen, que ahora nos ayudan mucho, ¿no? O mi esposo, por ejemplo, dice que ya tiene un traductor ahí en el teléfono para los clientes del Uber, ¿no? Para poder, es decir, uno le buscas de qué manera puedes solucionar un problema en ese momento. Entonces ahí dice, pues le echas mano de todo lo que puedas, precisamente para poder solucionar, para, como decíamos al principio, usar el conocimiento de la manera más efectiva, más práctica y que me sirva para lo que tengo que hacer. Entonces dice, después de haber receptado la información por diferentes canales, tenemos que procesarla.
El modelo de los hemisferios cerebrales nos da información sobre las diferentes maneras en que se puede organizar y procesar y relacionar la información que se recibe. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte de arriba, el autor habla de una programación neurolingüística. El segundo autor nos habla de cómo los dos hemisferios cumplen con diferentes funciones. Si nosotros nos vamos a diapositivas como tal, por ejemplo, de que nos enseña la neurodidáctica o la pedagogía, pero sí enfocado a esa función neuronal, en una imagen del cerebro vemos cómo puede estar acomodado el lenguaje, los sentimientos, las emociones, el tacto, la vista, el movimiento de las piernas, es decir, todo el sistema nervioso que controla nuestro cuerpo, ¿sí? Ya está pues conectado a una parte de nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay muchos autores que manejan diferentes versiones de cómo aprender, porque en realidad, vuelvo a lo mismo, somos integrales y tenemos un diseño increíble, ¿sí? Que creo yo que lo van a seguir estudiando y le van a seguir hallando más habilidades. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos hechos a imagen y semejanza de algo que no alcanzamos ni a comprender, ¿no? En este caso, nuestro Dios. Según Vygotsky, que es otro autor, dice: el aprendizaje tiene un lugar en un sistema interpersonal y por lo tanto es a través de las interacciones, en este caso con el docente, los compañeros, que el estudiante aprende los instrumentos cognitivos y comunicativos de su cultura. Afirma que a través de la mediación social el conocimiento se hace viable y gana coherencia. ¿Qué nos está diciendo con todo esto? Que nosotros aprendemos dependiendo del contexto en el que estamos. ¿Sí? Entonces, en el caso del contexto tiene un peso muy fuerte porque habla precisamente de que a través de ese contexto, de las interacciones que nosotros tenemos con otros individuos, construimos, ¿sí?, la realidad en la que creemos. ¿Sí? Entonces, aquí creo yo que cuando la palabra dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Fíjense bien que estaba manejando diferentes tipos de verbo y de canales en este caso, ¿sí? Cuando la palabra dice instrucción de tu padre, no se refiere solamente al padre biológico o al tutor directo, sino habla de todas esas generaciones que nos vamos pasando la información precisamente de generación en generación, ¿sí? Y que bueno, en el caso de muchos de nosotros, pues no tuvimos, ¿verdad?, precisamente esas generaciones que anteriormente honraran a Dios, pero que nosotros sí lo vamos a empezar a propiciar, ¿no? Entonces, aquí cuando habla de instrucción, pues si se fijan, para empezar habla de dos, ¿verdad?, mamá y papá. Entonces, cada uno debe de hacer lo propio en el tiempo que le corresponde, en los tiempos en que se organicen, pero decía por ahí un psicólogo hace mucho tiempo que nos dio una clase en un colegio de los niños y decía: la semillita que siembre papá, mamá la tiene que cuidar, que crezca, que se le eche agua, que no se rompa, que no se asolee, que no se pierda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un trabajo de equipo. Y aquí cuando habla de instrucción, de dirección, pues habla no solamente de decirle la instrucción como tal, sino enseñársela. Decía por ahí la red emocional al principio, ¿verdad? Es decir, el para qué, ¿sí? En este caso, creo que nosotros tenemos muy claro que nuestra vida, nuestro ser, toda nuestra esencia depende de nuestra conexión con Dios, ¿sí? Depende de nuestra conexión con Dios. Él es esa savia, ¿verdad?, que corre, es el ADN que nos ha cambiado en el momento que recibimos a Cristo y que nos hace precisamente ser familia, y que por lo tanto creo yo que de ahí deviene un poco la responsabilidad que nosotros tenemos aquí como maestros, ¿no? Que no somos el tutor directo, pero sí somos parte de esa familia en Cristo, sí, que nos ha dado una responsabilidad. Dice aquí: según los canales, otra vez, sí, que los estudiantes puedan utilizar para el ingreso a la información transmitida,
Ahora sí, hallamos diferentes estilos, ¿sí? Que es el visual, auditivo, kinético. El kinético es lo mismo que el cinético, algunos lo manejan como kinético, otros como cinético, pero estos hablan precisamente de movimiento. Por ejemplo, estilo visual, le llaman visual o icónico. Entonces dice, en la persona que tiene este estilo, predomina la memoria visual. Esto facilita el pensamiento espacial, ya que cuando pensamos en imágenes podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso el alumno o el niño o la persona que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. ¿Por qué? Porque a veces con ver un solo señalamiento de tránsito comprende toda la regla que implica ese señalamiento que está ahí. Por otro lado, dice, la capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de visualizar. Y aquí en visualizar, pues mucha gente lo ha utilizado en términos hasta cristianos, ¿no? De que visualiza tu vida y tus proyectos y tus sueños. Pero eso realmente es solamente una función que tiene nuestro cerebro, precisamente de hacer proyecciones a futuro con respecto a los metas o a los objetivos que tenemos en la vida. No tiene nada que ver con otra cosa, sin embargo se ha mal usado mucho la palabra y esto habla, vuelvo a lo mismo, en la capacidad que mi cerebro tiene para captar toda la información y poder proyectar a futuro para qué me sirve esta información. Dice aquí también la capacidad de planificar y visualizar le ayuda al alumno a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Entonces, yo puse aquí, por ejemplo, les digo, esperaba que estuviera más grande, pero se los voy a mandar, la que sigue. A veces, por ejemplo, este es un mapa conceptual, ¿no? Y este mapa saca los términos y viene el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces viene cada uno de las palabras, ¿sí? Como que ampliada en su concepción, en lo que podemos comprender, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, a veces una persona visual se va a apropiar, no sé, en el caso de ustedes, no sé si les pasa, pero sucede que a veces no nos acordamos de algo y cerramos los ojos como que para concentrarnos en cómo lo vi. ¿Sí? Entonces, en mi caso a veces me acuerdo hasta de cómo está escrita la primera parte, como decimos, ¿no? La parte A del versículo y la parte B, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a lo mismo, esa es una situación propia y una característica que cada quien va desarrollando de acuerdo a su canal, ¿sí? Pero también a sus formas y su manera de facilitarse la información para recordarla. En este caso dice, el sistema de representación visual tiende a ser el sistema de representación dominante. Dominante no se refiere a que sea el que la mayor parte, como dice aquí en la mayoría de las personas, sino por el hecho de que pues por lo regular utilizas la vista pues para guiarte todos los días para todo, ¿no? O sea, desde que te levantas, abres los ojos y empiezas a funcionar. Entonces es un canal que te da mucha información de primera mano, independientemente de que tengas ese canal de preferencia para apropiarte de la información. Ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas y conceptos. A ver, por ejemplo, aquí vemos una imagen que está representando, ¿sí? a Jesús, a las personas, están como en un valle, en el pastito, y está un niño con una canasta que tiene unos panes y unos peces. ¿De qué se acuerdan? ¿Con qué lo relacionan? ¿Verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo. Es una imagen que permite esa abstracción de mucha información, de todo en historia, de todo un contexto, ¿sí? Que lo relacionamos pues con una imagen. Entonces dice aquí, como por ejemplo cuando uno recorre a mapas conceptuales para recordar ideas, conceptos y procesos complejos. Por lo mismo, este sistema está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y planificación.
vemos un arco iris por ahí, ¿verdad? Que dices tú, pues ahorita el mundo lo representa para otra cosa, pero para nosotros representa otra historia, otro concepto y todo lo que relacionamos con él, ¿no? En cuanto a la fidelidad de Dios. Entonces, pero también pues dices tú, bueno, hay situaciones como una señal de tránsito que independientemente, veníamos platicando en la mañana mi esposo y yo de que a veces hay personas que se paran donde no es alto, ¿verdad? Porque ven las líneas así amarillas, entonces, o algo lo mismo, dices tú, bueno, hubo o no una, no sé, quizá educación vial o algún cursito por ahí, porque ahorita ya dan las licencias la mayor parte sin curso, ¿verdad? Y el curso pues nos servía aunque sea para aprendernos qué significaba esa curvita ahí, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, es una capacidad visual que me permite obtener y abstraer mucha información y que si la potencializamos, pues nos sirve. En el que sigue dice, ¿cómo sé si mi estilo de aprendizaje es visual? Y dice aquí algunos como ideas para identificarse uno, conocerse, ¿no? Y dice, presentan dificultades cuando las explicaciones son verbales. Es decir, solamente de estar escuchando, si alguien solamente me lo explica de esa manera, me cuesta trabajo. No que no lo pueda lograr, me cuesta trabajo, ¿sí? ¿Eres muy observador? Esto tiene que ver también, por ejemplo, a las personas que son muy cuidadosas en que combine el tono, en que el zapato sea el adecuado para la blusa, el que vaya hasta el marido, ¿no? Lo organizamos así de qué camisa, con qué pantalón y con qué zapatos y tal cinto te vas a poner, porque somos visuales, ¿sí? No es un defecto, es que somos visuales, ¿sí? En los hombres hay hombres muy cuidadosos, ¿no? De su vestimenta, de que el traje combine con el calcetín, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, no es que sea perfeccionista, es que es visual, ¿no? Entonces, dice aquí, eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores. Por ejemplo, en el anterior yo ponía el mapa conceptual de Juan 3:16, ¿no? En este caso es una maestra que tiene ahí unas imágenes. A ver, ¿cómo diría? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Mas tenga vida eterna, ya me lo enseñaron. Entonces aquí vuelvo a lo mismo, son patrones, son imágenes, no va a tener todo el concepto, no va a tener todas las palabras, puede venir en versión Reina Valera, ¿sí? Y sin embargo va a ser una manera de ayudar a tener un referente visual, ¿sí? Dice aquí, ¿te cuesta trabajo explicar verbalmente o recordar información verbal? ¿Sí? Piensan y almacenan la información utilizando imágenes, tienes una inclinación hacia las artes, tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color. Yo veo el rosa y para mí es rosa bajito y rosa mexicano. Hay otros que ven 4 o 5 tonalidades entre un rosa y el que sigue. Entonces, tiene mucho que ver con el estilo. Entonces, viene el estilo auditivo o simbólico, dice aquí. Las personas auditivas tienen facilidad para usar ese canal y favorecer el pensamiento verbal y simbólico. Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo, lo hacemos de manera secuencial y ordenada. El alumno auditivo necesita escuchar mentalmente lo estudiado paso por paso. Por ello, no puede olvidarse ni de una sola palabra porque no sabe seguir. Sería como cortar la cinta de una grabación, como que me falta una parte aquí de información. También dice, cuando un estudiante tiene problemas para relacionar conceptos, muchas veces se debe a que está procesando la información de manera auditiva. ¿Sí? El alumno auditivo no puede relacionar conceptos, es decir, solamente el mapa mental ahí, ¿sí? Con un concepto abstracto, con la misma facilidad que el alumno visual, ¿sí? Y por ende este proceso es más lento, pero es excelente en el aprendizaje de los idiomas y naturalmente la música, ¿sí? Hay personas que dices tú, wow, es súper inteligente y se sabe como 4 o 5 idiomas, ¿no? Y aparte pues vuelvo a lo mismo, tiene muchas habilidades para,
Sin embargo, me llama mucho la atención porque habla aquí de que precisamente tiene problemas para relacionar conceptos, ¿sí? Porque procesa la información de manera auditiva. Sin embargo, aquí los que son músicos, para leer una partitura no es algo sencillo. Yo no lo puedo hacer, leer una partitura, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, no es que no tenga la misma capacidad de aprender que un visual, sino que lo hace de manera diferente, ¿sí? Dice, ¿cómo sé si mi estilo de aprendizaje es auditivo? Bueno, aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice o narra el profesor. Eres capaz de recordar signos audibles con cambios de voz, entonaciones y acentos. Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más en una conferencia o en una clase. Se te dan bien los exámenes orales y las presentaciones. Eres bueno para relatar relatos, narraciones, historias y cuentos, es decir, le pones sazón a la manera en cómo lo hacen. Te gusta estudiar con música, es decir, estar escuchando un sonido y puedes recordar datos y personas con ella, ¿sí? No sé si ustedes son de la generación o nada más yo porque estoy más viejita, que decía, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, y igual las capitales y demás también con cancioncita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una manera en cómo guardo un patrón, hago una huella en mi cerebro y a través de estarla repite y repite, pues se va implementando en mi memoria a largo plazo. En este caso, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, yo soy muy visual. Sin embargo, el hecho desde que los 12, 13, 14 años empecé a escuchar enseñanzas y prédicas, pues te va desarrollando o te va habilitando, ¿sí? Otro canal que te ayude precisamente a recibir la información que te interese. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque muchas veces decimos, es que la manera en cómo se preparó esa clase no es adecuada para, ¿no? Pero en realidad, vuelvo a lo mismo, somos integrales, ocupamos echar mano de todos los sentidos que tengamos, de todas las formas, las maneras, ¿sí? Y los niños, así como nosotros, habrá momentos en que aprendamos escuchando, porque hay tiempo para escuchar, habrá un momento en que tengan que estar observando, ¿sí? Y habrá momentos en que tengan que estar recordando y pegando bolitas y recortando, perdón, y pegando bolitas o haciendo algo de manera más kinestésica. ¿Sí? Todo se aprende, todo se desarrolla. Aquí dice, las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. Este sistema no permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual, pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas como la música y los idiomas. ¿Le pones el audio, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto quiere decir que los auditivos van a andar todo el día con la cancioncita porque se les pegó, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? O sea, es propiciar. Habrá quienes con el apoyo visual lo puedan recordar y habrá quienes el estarlo escuchando les ayude a memorizar. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hay niños aquí en la iglesia que cuando estás recordando el versículo, se acuerdan hasta el movimiento que hiciste, ¿verdad? Y no siempre porque estén parados haciéndolo, sino porque la inflexión en la voz, el tono y las pausas que realizaste, dicen, seguía así, y siguen ese patrón, ¿sí? Entonces vuelvo a lo mismo, habrá quienes de manera auditiva se les facilite,
con una canción les ayude a traer la cancioncita todo el día, y habrá quienes dicen, no, pues a mí ocupo verlo, ocupo acordarme, ¿no? El alumno dice aquí, kinético o cinético, es propio de aquellas personas de pensamiento motor, tanto visual como auditivo, ¿sí? Pues necesitamos hacer las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cocinar. No va a haber otra manera en que logremos la receta a menos que la pongamos en práctica, ¿sí? Le digo a mis alumnos, yo sé mucha teoría sobre cómo hacer tortillas de harina, ¿sí? Y sé las cantidades y los ingredientes y el tiempo y demás, pero ponme a hacerlas y me repruebas, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, el kinético o cinético, aquí la diferencia es que él necesita de esta actividad para ayudarle a los otros dos canales, ¿sí? A fijar información. Entonces, es propio de aquellas personas de pensamiento motor, ya lo leí. El alumno cinético procesa la información asociando las sensaciones y movimientos del cuerpo. Aprender utilizando este sistema es lento, mucho más lento que los otros dos sistemas, visual y auditivo. Pero el aprendizaje cinético también es más profundo. Lo que el alumno aprende con su cuerpo, es decir, con su memoria muscular, no lo olvida nunca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en la escuela observamos a veces que tenemos alumnos que les cuesta mucho trabajo memorizar, aprenderse un concepto, resolver un problema, tener comprensión lectora para realizarlo. Sin embargo, dices tú, bueno, quizá su vida, ¿sí? Su manera de, ¿cómo les diré?, de obtener un recurso económico para tener una calidad de vida, pues va a ser en otro tipo de trabajo que no sea teórico, ¿sí? Puede ser un buen chef, ¿sí? Puede ser un muy buen mecánico, ¿sí? Puede ser a veces dicen los niños, no, pues es que yo no ocupo eso porque voy a ser albañil. Le digo, bueno, pues aunque vayas a ser albañil, vas a ocupar hacer un cálculo de cuánto cemento, cuánta arena y que no se te caiga la barda porque te está quedando chueca, ¿no? Es decir, sí necesitan un conocimiento teórico, visual, auditivo y demás, pero necesitan hacerlo, necesitan llevarlo a la práctica. En este caso, pues sabemos que no vamos a tener, y me lo decía ahorita Silvita, ¿verdad? Batallamos con el tiempo, en la clase batallamos con el tiempo. Entonces, el hecho de que el niño llegue un momento en que decimos, la manualidad, a veces decimos, pues es que la manualidad, no alcancé a hacer la manualidad, pero en realidad la manualidad para muchos es una parte esencial para fijar el conocimiento que ya escucharon, que ya vieron, con algo que tengan que hacer, así sea recortar, dibujar, volvamos a lo mismo, pegar bolitas o pararse. El alumno cinético aprende cuando hace, necesita imperiosamente el movimiento para aprender. Ahora, aquí todos los niños ocupan moverse, ¿sí? Por muy tranquilos o muy introspectivos que sean, ocupan moverse. Si ustedes se fijan ahorita en la primera parte de la sesión, pues bueno, yo más o menos tengo calculado 50 minutos y en esos 50 minutos hay que pararse. Hay que pararse, tomar agua, tomar café, en este caso el panecito, platicar y demás. En la escuela nosotros le llamamos pausas activas. Y en la pausa activa pongo alguna canción relacionada con el movimiento corporal, ¿sí? Y los paro y que se muevan, porque necesita el cuerpo moverse, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, de hecho, en muchas de las empresas a nivel internacional manejan ya las pausas activas como un ejercicio después de… hasta gatos les tienen ahí, ¿no? Para que los acaricien y demás y les hagan todo, les liberan el estrés mientras están trabajando. ¿Por qué? Porque es necesario. Pues entonces el que los niños se tengan que mover, sí es importante, ¿sí? Pero también no es cierto que si no se está parado y moviéndose todo el tiempo, no aprende. No es verdad.
¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, puse aquí una manualidad que implica pues en elaborar un ejercicio en donde tengan que seguir la instrucción, en donde tengan que colorear, en donde tengan que pegar, ¿sí? Pero no nada más de esa manera lo pueden aprender. La que sigue, creo que es un video. Por favor. Sí, por ejemplo, yo no soy cinética, a mí me pones todo eso y se me olvida. De decir cuál iba primero, era para arriba, es como cuando dice uno, todo el mundo en el aeróbics va para un lado y yo voy por el otro, ¿no? Entonces, así pasa, pues, o sea, no somos muy kinestésicos, pues. Entonces, volvemos al punto. Aquí el asunto es ver de qué manera podemos ir metiendo diferentes estrategias en cada una de las clases, ¿sí? Porque realmente los 50 minutos que tenemos no son suficientes, ¿sí? Y en esto decía aquí mi hermanita, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en eso. Pues los niños a la iglesia deberían de llegar desayunados, ¿sí? No deberían ocupar un lonche dentro de la clase, honestamente. Y no es que mis hijos ya estén grandes y sea totalmente insensible a la tripa de nuestros niños, pero de verdad, o sea, ya deberían de venir desayunados. Estamos hablando de entre 50 minutos y 1 hora, ¿sí? Que hay que estirar. Y yo entiendo que, bueno, implementamos el domingo, empezamos más temprano, no fue como los viernes, ¿no? Que llegábamos ya en la tarde, ya cansados también. Pero pues en la escuela, por ejemplo, son alrededor de 2 horas mínimo, 2 horas y media antes del recreo. Y en el lonche se solicita que sea la manzana, el plátano, algo sencillo, que le dé tiempo de correr, de estirarse, de brincar, de jugar. Y muchas veces aquí, yo sé que por amor a los niños que vienen con el estómago vacío, pues tenemos ese tiempo dentro de la clase para el lonche, pero realmente no debería de ser así. Deberíamos de estar como que más educados como familia, de decir que los niños vengan ya con algo en su estómago, ¿no? Ahora bien, aquí todo esto se los voy a pasar la presentación para que lo puedan ver en grande, ¿sí? Pero en el caso de Jean Piaget, independientemente del estilo de aprendizaje de cada niño, ¿sí? El ser humano va pasando por diferentes etapas en su forma de comprender o en la capacidad que tenemos para ir, vuelvo a lo mismo, esas redes neuronales, irlas estimulando. Y él desarrolló este organigrama que tengo aquí, esta infografía, en cuanto a las etapas. Y viene la etapa sensoriomotriz, que es de los 0 a los 2 años, o sea, nuestros niñitos de cunero. Dice aquí que la coordinación de la información de preferencia sea sensorial, ¿sí? Que toque, que pruebe, que amase, ¿sí? Dice aquí desarrollo de la permanencia de un objeto, uso de la imitación, la memoria y el pensamiento, es decir, los niños para aprender, ¿sí? Hacen uso de este tipo de habilidades. Si ustedes se fijan, pues el bebé empieza a gatear, el bebé empieza a saber agarrar una cuchara, cómo llevar la cuchara a la boca, es decir, una serie de situaciones para aprender, ¿sí? Sobre su mundo alrededor. De ahí sigue la etapa de los 2 a los 7 años, que dice desarrollo del pensamiento simbólico, es decir, cuando ya empieza a representar a través de un objeto un rol, por ejemplo, ¿no? Como el de las muñecas o el de los carritos o el del camión ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijiste? El camión ese que hace pi, 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 la reversa, ¿no? Decía veía al niño de Bogdan representando a ese tipo de objeto, ¿no? Y estamos hablando de un juego simbólico. Dice aquí el egocentrismo, híjole, yo creo que se nos quita como a los 60 años y a veces ni ahí, ¿no? Pero normalmente dice que nos cuesta mucho trabajo pues aceptar la opinión de otra persona o ver que el otro lo ve de manera diferente, ¿sí? Dificultad para considerar el punto de vista, ¿sí? Y de ahí viene la etapa de las operaciones concretas, que por lo regular es cuando ya entran a primaria, entre la primaria y la secundaria. Y me dice aquí
De los 7 a los 11 años, dice que ya son capaces de hacer operaciones mentales aplicadas a eventos concretos. Ya hay una clasificación, ya pueden priorizar, ¿sí? Es importante que los niños, por ejemplo, en nuestros hogares tengan ciertos hábitos, cierta disciplina, ciertos horarios, ¿sí? Porque todo eso les va dando una estructura, ¿sí? Entendimiento de la reversibilidad, esto se refiere más a conceptos como, no sé, por ejemplo, 8 más 5, 13. Entonces, 13 menos 8, 5. 13 menos 5, 8. Es decir, poder hacerlo al derecho y al revés, las cosas, las causas y las consecuencias, ¿no? Tú eres buenísimo, no te hagas. Entonces, dice aquí, pensamiento lógico y ordenado, desarrollo del interés por los temas sociales. Aquí es ya en la etapa de los 11 años en adelante, que ellos lo manejan como adultez. Bueno, de acuerdo a Jean Piaget, lo maneja como adultez. Y a mí me hacía, cada vez que leía más sobre ese tema, lo relacionaba mucho con cómo Dios, ¿verdad?, permitía el destete a cierta edad, y a partir de ahí, ¿verdad?, era el seguimiento con el papá, y llegó un momento en que en toda la memorización y el cantado de la Torá y demás, y hasta que llegaban a esta etapa en donde ya se le consideraba un adulto. ¿Sí? Entonces no está tan equivocado el Señor en cómo nos ha ido instruyendo, ¿verdad? Que nosotros lo agarremos por otro lado y los minimicemos muchas veces la capacidad que tienen los niños de llegar a este punto, ¿sí? Entonces, interesante. Aquí viene, dice, ejercicios de motricidad fina, en el caso de esa situación kinestésica, que queremos que los niños estén haciendo algo. Dice aquí, adivinar, fíjense bien, muchas de estas actividades las consideran como para niños pequeños. Sin embargo, son actividades que, bueno, hasta para uno son lúdicas en un momento dado, ¿sí? Y dice aquí, adivinar objetos con los ojos tapados, con el tacto, que le tapes los ojos y saque un objeto y te diga qué es, ¿no? Apretar con fuerza una pelotita, reproducir construcciones realizadas con bloques, abrir y cerrar tarros y botellas, modelar con arcilla o con plastilina, que dice uno, bueno, tiene uno que tomar en cuenta el tiempo, ¿verdad? Porque las estrategias son muy buenas, pero el tiempo a veces no alcanza. Entonces, meter cuentas en una cuerda, recoger objetos pequeños, pasar páginas de un libro una a una, trocear papeles, hacer bolitas de papel o plastilina, aplastar bolitas, adivinar qué dedos te tocó, con qué dedo te tocó, dibujar en una hoja una especie de carretera, cortar las tijeras por el centro, recortar con tijeras, pasar un lápiz, etcétera. Hay muchos, ahí se los voy a pasar en la diapositiva, pero en realidad son actividades que favorecen a todas las edades, ¿sí? Nosotros inclusive, pues muchas veces tenemos los sentidos ejercitados y a veces no. Sí, a veces vuelvo a colorear y me vuelvo a salir de la rayita, ¿verdad? Como ya me habían enseñado que no. Pero cuánta carrilla hay hasta para estacionarnos, ¿no? De decir esa ubicación espacial, ¿no? De, bueno, que no te enseñaron a ubicarte en ok. Entonces vuelvo a lo mismo, o sea, son muchas situaciones que las necesitamos seguirlas trabajando y estimularlas tanto en nuestros niños como en nosotros. La que sigue me está diciendo aquí, cuando la palabra nos dice, ¿no? Oye Israel, y sabemos que ese oye implica no nada más que te actives con el oído, ¿sí? Sino que realmente tengamos ese cuidado por aplicar la palabra, ese cuidado por observar nuestras actitudes, por observar nuestras acciones, por observar las cosas que hacemos día a día, ¿sí? Dice el Señor nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Oye pues, oh Israel, oye los estatutos, los decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de nuestros padres, te da. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? La palabra siempre nos da el ejemplo de todo lo que los demás han descubierto, en la palabra ya está, ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio, puesto los ojos en Jesús. Es decir, si nos fijamos y nos quedamos solamente con uno de los verbos, tenemos que Dios nos está estimulando siempre en todos los sentidos, ¿sí? Fíjense que dentro de educación artística, en la educación laica,
en la de escolar. Mucha gente cree que educación artística es que aprendas a tejer o que aprendas a hacer una manualidad o que aprendas a hacer una escultura, por ejemplo, cuando en realidad la educación artística surge por la apreciación del mundo con tus 5 sentidos, ¿sí? Es decir, que aprendas a apreciar todo lo que tú observas, todo lo que tú ves, no tanto para que lo hagas, sino para que puedas percibir, ¿sí?, con tus 5 sentidos lo más consciente posible todo lo que está a tu alrededor. Y de ahí surge pues la pintura, la música, las artes plásticas, la danza y todo lo demás, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a lo mismo, la educación artística consiste en saber apreciar, en saber aplicar esos 5 sentidos que Dios nos dio, ¿no? Y finalmente dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Sabemos que nosotros si nada más escuchamos, si nada más vemos, si nada más repetimos, pues no pasa nada. Pero también a mí me queda claro que pues es Dios quien edifica, ¿no? Nosotros podemos tratar de estimular, tratar de promover. Hablaba con Marisol hace rato, sigo orando por salvación, pero pues realmente es Dios el que convierte el alma y el corazón, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tratar de, como lo decía al principio, a nuestra fe, añadirle virtud, hacerlo lo mejor que podamos, hacerlo con conocimiento. Hay muchos conocimientos que nos hacen falta. Yo la verdad, créanme que le estuve buscando de qué manera poderlo hacerlo lo más sencillo o resumido posible, ¿sí? Pero en realidad pues aquí el asunto es llevar a los niños, 1, salvación, y 2, pues precisamente que ellos entiendan que han sido creados por y para, ¿no? Y que así sea auditivo, visual, kinestésico, cantando, pintando, lo que sea, pues lo haga para el Señor, así como nosotros, ¿no? Dice aquí, reconocer que Jehová Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como ya lo vimos desde el primer versículo, Dios ya hizo todo, nos puso todo aquí adentro, todo el bagaje, toda la perfección, para que pudiéramos vivir una vida conforme a Él, y que pudiéramos servir a otros como Él nos pide que lo hagamos. Hay un video que no incluí en la presentación, pero yo creo que sí nos da tiempecito, dura 2-3 minutos. Sí, este es un video de una clase que tuve de un curso que se llama Neuropedagogía. Son 5 módulos, pero este es un video que seleccioné porque se me hace muy interesante, tanto para nosotros como maestros como para los papás sería muy importante, ¿no? Pero adelante. La ciencia nos dice que las experiencias que vivimos en nuestros primeros años realmente afectan la arquitectura física del cerebro en desarrollo. Esto significa que el cerebro no solo nace, sino que también se construye en el tiempo a partir de nuestras experiencias. Así como una casa necesita cimientos sólidos para sostener las paredes y el techo, un cerebro requiere de una buena base que dé soporte a todo su desarrollo futuro. Las relaciones positivas entre los niños pequeños y sus cuidadores literalmente construyen la arquitectura del cerebro en desarrollo. La construcción de cimientos sólidos en los primeros años da una buena base para un adecuado funcionamiento mental y una mejor salud general de por vida. ¿Cómo es que un niño en desarrollo construye y mantiene una base cerebral sólida? Una forma de hacerlo es a través de lo que los expertos llaman interacciones recíprocas de enviar y devolver. Imaginen un partido de tenis entre un cuidador y un niño, en donde en vez de devolver la pelota hacia un lado y otro de la red, se producen diversas formas de comunicación entre una acción y la siguiente, desde el contacto visual hasta el táctil, desde cantar hasta jugar al escondite. Estas interacciones repetidas a través de los años del desarrollo de un niño o niña son los ladrillos con los cuales se construye una base saludable para el desarrollo futuro. Hay otra experiencia que en la niñez moldea el desarrollo cerebral, el estrés. Hay buenos tipos de estrés como conocer gente nueva o estudiar para un examen, que son saludables para el desarrollo porque preparan a los niños para enfrentar desafíos futuros. Otro tipo de estrés, llamado estrés tóxico, es perjudicial para el desarrollo cerebral.
Si un niño está expuesto a situaciones como el abuso y la negligencia y no tiene un cuidador que le brinde apoyo, las estructuras básicas de su cerebro en desarrollo pueden sufrir daños. Sin un cimiento sólido que apoye adecuadamente su desarrollo futuro, el niño está en riesgo de experimentar problemas de salud, de desarrollo, incluso de adicción a lo largo de su vida. Es posible corregir posteriormente alguno de los daños que ocasiona el estrés tóxico, pero es más fácil, más efectivo y menos costoso construir temprano una arquitectura cerebral robusta. Una de las cosas que propicia una arquitectura cerebral robusta es el desarrollo de habilidades emocionales y sociales o el conjunto de habilidades que los científicos llaman funciones ejecutivas y de autorregulación. Estas habilidades se pueden visualizar como el control de tráfico aéreo en el espacio mental del niño. Piensen en el cerebro de un niño pequeño como si fuera una torre de control en un aeropuerto con mucho tráfico. Todos los aviones que aterrizan y despegan y todos los sistemas de apoyo en tierra exigen simultáneamente la atención del controlador para evitar un accidente. Igual sucede con el niño pequeño que aprende a prestar atención, a anticiparse y recordar y a seguir una cantidad de reglas. Como todos nosotros, los niños tienen que reaccionar ante las cosas que suceden en el mundo que les rodea y al mismo tiempo lidiar en sus mentes con preocupaciones, tentaciones y obligaciones. A medida que estas exigencias se acumulan, el control de tráfico aéreo ayuda al niño a regular el flujo de información, a priorizar tareas y sobre todo a encontrar maneras de manejar sobre la marcha el estrés y evitar colisiones mentales. Es necesario desarrollar esta habilidad para asegurar una salud mental positiva y equilibrada. Desarrollar un control de tráfico aéreo efectivo, superar el estrés tóxico y construir una arquitectura cerebral sólida son cosas que los niños pueden hacer por sí mismos. Y puesto que las sociedades fuertes están conformadas por ciudadanos saludables, depende de nosotros como comunidad asegurar que los niños y jóvenes puedan vivir las experiencias propicias que necesitan para un desarrollo positivo. Para construir un mejor futuro, necesitamos construir mejores cerebros. Está interesante, ¿verdad? Pero vuelvo al punto y al origen, ¿no? O sea, Dios ya nos dio a nosotros una instrucción de cómo criar, cómo debe de ir una estructura familiar. En el mundo sabemos que esa estructura, pues les digo, no funciona. En el caso de nosotros, le digo, cada rato se nos dice, trata al niño como si no hubiera nadie, ¿sí? Porque aparte de que en muchas ocasiones no hay nadie, aparte los que están, pues no ayudan mucho, porque vienen los niños con unas estructuras muy dañadas, muy lastimados. La escuela secular ha tenido que tomar mucho el papel de la familia. ¿Por qué? Porque la hemos ido pues destruyendo, ¿no? A través del pecado. Entonces, vuelvo a lo mismo, en el caso de nosotros como instrucción de parte de la iglesia, o de parte como parte del equipo de trabajo, sí tenemos que estar así como que cuidándonos unos a otros, y en ese sentido es en amor. Cuando nosotros vemos que un niño o una niña está necesitando más atención o está pasando algo, no meternos por metiches, pues, sino realmente pedirle a Dios esa sabiduría para poder hablar acercarse con un papá, con una mamá que no sabemos también qué situaciones está pasando, sí, pero ser muy sensibles, ¿no? Hay un libro que estaba leyendo anteriormente que se llama Cuando los pecadores dicen acepto, y habla mucho de las relaciones matrimoniales, pero en realidad las relaciones que vienen ahí son aplicables a nuestro prójimo. Y una de las cosas que ellos decían es que, por ejemplo, muchas veces cuando ocupamos hablar con nuestro cónyuge, a veces no escogemos el momento adecuado o las palabras adecuadas. Entonces dice, cuando nosotros hablamos con nuestro cónyuge, en este caso lo está aplicando así, tenemos que tener, dice, la sensibilidad que tiene un cirujano, ¿sí? De escoger el momento en el que ya hizo todos los estudios, los diagnósticos y demás, para encontrar que el cuerpo esté en perfecto orden para poder aplicar una operación, ¿sí? Tener los recursos como los que vemos, ¿no? Que siempre nos piden sangre y demás. Bueno, toda la instrumentación adecuada, limpia, no el cuchillo de la cocina, ¿no? Todo sucio, sino que escojamos el mejor momento, los mejores instrumentos, y creo que el mejor instrumento pues es la palabra, sí, porque dice que muchas veces tratamos de hablar con nuestra pareja y pues a rajatabla y te va, ¿no?
¿sí? Y criticamos y cortamos y herimos, pero muchas veces eso también lo hacemos, vuelvo a lo mismo, con los demás. En el caso de los profes tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque es muy seguido que tengamos que estar hablando con papás y a veces dices tú, híjole, ¿cómo le hago para pues decirle lo que se tiene que componer, pero tratando de edificar su vida, ¿no? En mi caso, pues obviamente la palabra es la que me traza esa situación, pero aquí en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Pedirle a Dios ese discernimiento, esa sabiduría para poder acercarnos y no hacer una cirugía a la brava, ¿no? Entonces, pues hasta aquí de momento la presentación. La verdad es que yo sé que es mucha información. Sin embargo, les vuelvo a lo mismo, les reitero, se les manda las diapositivas. Si quieren algún PDF de los que están citados aquí, porque pues hay mucha bibliografía, también la tengo ahí. Porque precisamente pues ahorita venimos, oímos, vemos ahí, pero en realidad el proceso de aprendizaje y de apropiación de cada quien es la organización que cada uno de ustedes va a hacer con la información recibida. Entonces, pues, no sé, dudas y sugerencias ella coincide, ¿sí? Ella ya estudió el tema, ya se la sabe bien y pues le agradezco a Dios, ¿no? Este tiempo, porque pues dice uno, bueno, que sirva de algo tanto estar leyendo por aquí y por allá, pues esperemos en Dios que haya sido de bendición para sus vidas. ¿Sale? La hoja que va en relación a los estilos es una hojita que ustedes la pueden aplicar para sí mismos o para sus hijos, los que están en ese tiempo, pero en realidad es una hojita que permite, como un test, ir dando un valor a las formas y las maneras que nosotros observamos en nuestros hijos o en nosotros mismos, ¿sí? De responder ante ciertas situaciones. Entonces, en la parte viene la parte de atrás o la segunda hoja viene un cuadrito que dice resultado del test y viene estos cuadritos, es la pregunta 1, la pregunta 3, la pregunta 2, la pregunta 5, la pregunta 6 y al leer nosotros, por ejemplo, número 1, solo obedece cuando se lo digo varias veces en un tono autoritario. Dice 0, 1 o 2 puntos, entendiendo que el 2 puntos pues es lo más alto y entendiendo que el 0 quiere decir que pues no necesita. Mi hijo atiende a la primera, gracias a Dios, ¿no? Entonces, fíjense que hay un librito por ahí de James Dobson, que es un psicólogo y educador cristiano, y él dice, en este caso, dice que nosotros tenemos la culpa de este primer puntito de aquí, porque dice que nosotros pues pasamos y le decimos, Sarita, recoge los juguetes por favor, ya es hora. Pero yo sigo haciendo mis actividades y Sarita sigue jugando, ¿no? Al rato regreso y le dije, Sarita, ¿qué te dije? Te dije que recogieras tus juguetes. Y yo sigo acomodando la ropa y lo que usted quiera y mi niña sigue jugando. Llega un momento en que le digo, oyes, te estoy hablando. Ya van 2 veces que te lo digo. Y entonces ella reconoce que hay un tono de voz distinto, que como que me acerco al colapso nervioso, ¿sí? Porque hasta que esté en el colapso nervioso me va a hacer caso. ¿Me explico? Pero por eso dice que nosotros como papás condicionamos a nuestros hijos, si es a la primera, a la segunda, a la tercera o a las 500. Y muchas veces terminas en el colapso nervioso y el niño reconoce que ya le pegaste o lo corregiste o le diste vara, no por lo que hizo, que fue no obedecer, sino porque tú perdiste el control, porque tú te desesperaste. Entonces estamos mandando un mensaje equivocado, pues. Por eso dice que tenemos que, si vas a aplicar una disciplina de vara, es a la primera, para que no se lo des ni enojado, ni mal dado, ni en otro lugar, ni con ira,
¿sí? Ni desesperado, y que el mensaje sea: te corregí tu desobediencia, no el que me desesperaste. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es otra cosa. Solo obedece cuando lo digo varias veces en tono autoritario, ¿sí? 2, nunca se está quieto, siempre se está moviendo. Esto pues yo creo que en la mayoría, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Le gusta tocar las cosas, los objetos, las personas. ¿Sí? Es muy rápido contando las cosas. Acá, por ejemplo, el niño de Víctor es buenísimo oralmente, quiere decir que es muy auditivo. ¿Sí? Tiene muy buena capacidad de hacer abstracciones, se emociona con mucha facilidad, pasa rápidamente de una idea a otra, busca la palabra más exacta para expresar una idea, toca a las demás mientras les habla. Es decir, hay muchas oraciones, ustedes las tendrán que leer con cuidado, con atención y decir, bueno, ¿cómo respondo yo? ¿Sí? A la primera, a la tercera, a la quinta, hago caso y ir dando un puntaje. De acuerdo a la totalidad del puntaje, es como que mi canal de aprendizaje, pues el que me ayuda más significativo para cada quien. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿para qué nos ayuda? Simple y sencillamente para ver qué le favorece. En el caso de los maestros, por lo regular lo hacemos, a veces aplicamos de otro tipo, como, por ejemplo, cuando yo quiero que ellos sean los que se analicen y contesten, lo hago así, ¿no? Y les pongo, ok, puedo recordar algo si lo digo en voz alta, es decir, si repito en voz alta el versículo, con eso me lo aprendo. Sí, no, de plano a veces, pero es una manera de ir teniendo una idea de cuántos niños auditivos, cuántos kinestésicos, cuántos visuales tenemos, y que vuelvo a lo mismo, la clase esté lo más nutrida posible. Sin embargo, les soy honesta, debe de haber de todo. ¿Sí? O sea, nuestra clase debe de favorecer que escuche, que vea y que haga. Entonces, pues tenemos trabajo, ¿no? Y insisto, 50 minutos de verdad que apenas alcanza y tenemos que optimizar mucho ese tiempo. Por eso, en parte, yo siempre empiezo con los niños, ¿a qué venimos? Y créanme que aquí está Maribel de testigo. Sí, que en el caso de los míos, yo no sé si ya se quejó Jazmín o Eleán o demás, porque no llegamos al lonche. Me explico, están tan ocupados y tan llevados que ni se acuerdan. ¿Sí? Y la otra es igual, ¿no? Las 20 salidas al baño, las 20 salidas a tomar agua, que eso es normal, ¿eh? Un niño levanta la mano para ir al baño y otros 5 quieren ir. Eso es normal, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, pues necesitamos engancharlos para que de preferencia esos 50 minutos sean de verdad activos para el objetivo que tenemos, ¿no? Que es que ellos puedan recibir, que puedan sembrar y que el Espíritu Santo luego haga lo que solamente Él puede hacer, porque eso ya nosotros no, ni por error, ¿no? ¿Estamos claros? Pues muchas gracias, la verdad que también necesitamos aprender esta otra parte, ¿no? En lo práctico, y pues esperemos que toda la información que hayamos recibido la podamos retener, sino de todas maneras les enviamos la presentación y pues seguir estudiando también con respecto a esto. Y que nos vuelva a dar otra vez, ok, Silvita. Sí, pues poder seguir haciendo cosas, ¿no? También en conjunto, acá con nuestros hermanos de San José. Esperemos que los hayamos recibido bonito y ya saben. Ahora invítenos ustedes. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sale? Señor, muchas gracias por lo que nos permites aprender, Señor. Todo esto, Dios, es para edificar a tu cuerpo, Señor, y entendemos perfectamente que donde nos has puesto en el ministerio infantil, Señor, también en la enseñanza, es muy necesario que nos preparemos en todos los sentidos, Señor, y queremos ser diligentes, queremos ser estudiosos, queremos ser sabios, queremos también tener la manera precisa, Señor, para poder enseñar a nuestros niños y poder sembrar tu palabra en sus corazones y que podamos ver ese fruto, Dios, que vendrá a sus vidas, Padre. Gracias por este tiempo que nos regalas, por esta también convivencia con nuestros hermanos de San José. Permíteles regresar con bien a los que tengan que ir a casa, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.